La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al conversatorio La Cultura de la Paz, que será moderado por la maestra Amada del Carmen Gaitán Redondo. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook en nuestra página de nuestra Facultad de Derecho. El día de hoy es un placer para todos los que nos encontramos presentes el estar juntos porque tenemos un gran proyecto en nuestras manos que queremos hacer de su conocimiento. Yo comenzaré citando al autor Said Bajaguín, que en su artículo denominado La educación como instrumento de la cultura de la paz, afirma que si queremos paz, debemos aprender a ser pacífilos. Cuando hablamos de pacífilos, nos referimos a ser amantes de la paz. Gente que trabaja y siembra la paz en su tierra y en la tierra de los demás. De ahí que nuestra Facultad de Derecho, bajo el liderazgo de nuestro director, esté cambiando el rumbo de la educación, porque es una parte muy importante que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Incluyendo en la licenciatura de Derecho la materia de mecanismos alternos de solución de conflictos, por un lado, y por el otro lado, dando inicio en el año de 2017, ¿sí? En el programa de especializaciones a la especialización de mediación y medios alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque estamos buscando convertir a esos abogados postulantes ya no en abogados pleitistas, en abogados como nos han pintado toda la vida. Todo el mundo se imagina que somos un tigre o que somos un perro rabioso, cuando en realidad debiéramos de estar pugnando por abogados negociadores, por abogados que sean promotores de la paz. En este momento les voy a decir quiénes son nuestros invitados, nuestros grandes invitados. Tenemos en primer lugar a nuestro querido maestro, doctor Oscar Vázquez del Mercado. Maestro, bienvenido. Al maestro Tomás Caparroso Franco, maestro, igualmente, bienvenido. A la maestra Diana Gabriela Campos Pizarro, querida maestra, bienvenida. Y desde Gracias, luego maestra. a nuestro querido maestro Giovanni Gabriel Saucedo Medina. Y en este momento, muchas gracias, maestro. Le voy a dar el uso de la palabra a nuestro querido doctor Oscar Vázquez del Mercado para que nos dirija unas palabras y proceda a presentar a nuestros ponentes en este conversatorio. Muchísimas gracias, maestra Amada Gaitán. Saludo a mis compañeros de panel en esta ocasión, a mi querido amigo don Tomás Caparroso, a Giovanni Saucedo y a Diana Campos. Como bien lo mencionaba la maestra Amada, la cultura de la paz es algo fundamental en estos días. Y el día de hoy comentaremos más adelante un ambicioso proyecto que tiene nuestro director en la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, pero en este momento y es para mí un gusto presentar a uno de nuestras panelistas el día de hoy, la licenciada Diana Campos Pizarro. La licenciada Diana Campos Pizarro es egresada de la Facultad de Derecho. Actualmente cursa la especialidad de Derecho Notarial y Registral en nuestra facultad, en la División de Estudios de Posgrado. Ella ha obtenido la certificación del Consejo Nacional de Normalización y la certificación de competencias laborales en el estándar de competencias, solución de conflictos mediante técnicas de neuronegociación. También está autorizada para fungir como árbitro durante el año de 2021
en el procedimiento arbitral regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor. Es especialista en mediación y solución alternativa de conflictos y ha obtenido también la certificación como mediadora en los ODRs en Estados Unidos, en asociación con el ambiente mediador en Estados Unidos. Ha cursado distintos diplomados como la reforma laboral, análisis total, derechos humanos, amparo, derechos del trabajo, el nuevo sistema de justicia, criterios jurisprudenciales, entre otros. Es mediadora privada y certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Licenciada Diana Campos, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Óscar Vázquez del Mercado. Es pues para mí un lujo y un placer estar esta mañana en esta mesa en esta plática sobre cultura de la paz. Asimismo, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro querido maestro Tomás Caparroso Franco para que nos haga favor de presentar a nuestro segundo panelista. Maestro, por favor. Su micrófono. Quiero dar la oportunidad más bien a decir que tuve el gusto de ser compañero en la primera generación de la especialidad de mediación y medios alternativos para la solución de conflictos de Giovanni Saucedo. Giovanni Saucedo tiene una carrera como maestro de Derecho Civil en la facultad. Él es miembro del Colegio de Derecho Civil. Él es muy cercano a nuestro querido maestro, que ha sido, yo creo que fuente de muchos aprendizajes en la facultad y que nos tiene a todos admirados en la argumentación jurídica, César, y es el que nos ha acercado mucho a Giovanni. Giovanni tiene, entre otras cosas, cuando estuvo con nosotros, fue especializado, se fue una especialización a la ciudad de San José, Costa Rica, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre derechos humanos, y que le redondeó su preparación como mediador. Quiero decirle que cuando César Montero, el doctor, me comentó de la interés de que tenía Giovanni por obtener una carta del director de la Facultad de Derecho para que Giovanni se fuera como a tomar este curso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues a mí me dio mucha alegría, primero porque era Giovanni y luego porque era amigo de César Montero, que es amigo mío desde hace mucho tiempo de la Facultad de Derecho, como Óscar Vázquez del Mercado, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años. Nosotros somos, bueno, yo soy de la Facultad de la Generación 70, y bueno, César Montero es más joven, desde luego Amada, y Giovanni y Diana son jóvenes, pero esto es lo que quería yo comentarles. Giovanni tiene la preparación de derechos humanos que poca gente tiene en la facultad. Tiene esa capacidad enorme de haber aglutinado cerca de él a mucha gente brillante de la facultad. Y además, quiero decirlo, es autor de muchos libros, ya tiene varios también. Y es, además de que es mi amigo, desde luego, y que lo estimo mucho, como a Diana, que no tuve el gusto de presentar a Diana. Diana es mi compañera de salón, todo el tiempo estuvo cerca de mí, a lo largo de los años y medio que tuvimos nuestra preparación para ser mediadores. Y es una gran abogada, también mediadora, porque hemos trabajado en algunos asuntos de mediación, que yo nunca había hecho mediación, como abogado lo debo de decir. Y Diana me llevó de la mano, igual que Giovanni. Yo soy abogado, aprendí como en 1970 a través del maestro Burgoa, de Cervantes Ahumada, entonces grandes abogados. Y ahora en esta nueva corriente de mediación que inunda la facultad y el futuro de México, pues ahora más que nunca los mediadores jóvenes
y viejos, como es mi caso, y ustedes dos con quienes vamos a juntarnos en un proyecto muy importante de la Facultad de Mediación, pues me da mucho gusto estar en este primer evento de la cultura de la paz, que tanto pregonamos y que tenemos que cada día salir de nuestra casa pensando en la cultura de la paz. De ahí hoy, en mi artículo en la revista Vértigo, hablo de este famoso e importantísimo evento de la cultura de la paz, que van a ser varias reuniones, y que creo que acertadamente maestra Amada Gaitán fue la que empezó a impulsar esto y nos invitó a mí y en el caso a Oscar, y nos juntamos todos, pero realmente, Amada, la cultura de la paz es muy importante y este ciclo yo quiero participar mucho y que sea muy difundido, gracias a que Lorena Arredondo está ayudándonos a que esté en vivo y que ojalá mucha gente lo vea y ya va a quedar grabado como la primera reunión de Cultura de la Paz, donde estamos reunidos el director del bufete jurídico, que es tan importante, además de que es un gran maestro y doctor en Derecho, Óscar Vázquez del Mercado, y la maestra Amada Gaitán, quien no lo hurta, lo hereda de su papá, que también fue un gran maestro de la Facultad de Derecho, y es nuestra directora del área jurídica de la facultad. Entonces, bueno, ¿qué puedo decirles de Giovanni? Giovanni tiene una preparación enorme en medios alternativos y además en derechos humanos. Gracias. Vamos en este momento a dar inicio a nuestro conversatorio una vez que ya nos presentamos. Volvemos a lo mismo, tenemos un proyecto que nos ha encomendado el director y para efecto de poder sacar adelante este proyecto es importante que todos conozcamos lo que es esa cultura de la paz. Maestro Giovanni, ¿qué es la paz? Buenas tardes, gracias, maestra. En primer lugar, muchísimas gracias al maestro Caparroso. Creo que exagera un poco, palabras inmerecidas. Principalmente orgulloso de ser egresado de esta magnífica facultad, de esta universidad. Celebro el espacio, la oportunidad que el director ha brindado para discutir, reflexionar un poco sobre este tipo de perspectivas, sobre que muchas veces temas que se quedan de cierta manera, podríamos decir, como un catálogo de buenas intenciones y esta no se lleva a la práctica. Asimismo, agradecer al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho, a mi querida maestra Amada Gaitán, al doctor Óscar Vázquez del Mercado, que el día que lo volví a ver me dio mucho gusto, justo haciendo referencia a amigos en común, al maestro Tomás Caparroso, a la maestra Diana, compañeros de la especialización. Asimismo aprovecho y no quiero tomar tanto tema para comenzar. Un saludo muy especial al maestro Miguel Ángel Beltrán, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, y a la maestra Yadira Huerta, que me han ayudado a establecer una serie de directrices al respecto. En cuanto a al tema que nos convoca esta tarde, Cultura de la Paz, como hacía referencia, es un tema sumamente importante que yo creo que más que tener una serie de conocimientos, de acercarnos a una serie de información, sería importante hacer un ejercicio de autorreflexión, de concientización, de qué implica la paz. En este sentido, cuando hablamos nosotros de paz, podemos tener, dependiendo de la categoría que nosotros vayamos realizando, de la forma en la que nosotros vayamos entendiendo la paz, pues distintas clasificaciones, desde una paz positiva, una paz negativa, una paz social. Y a esto entonces, ¿a qué me referiría? Desde una perspectiva de paz positiva, en el sentido de que debe de ser una construcción social la ausencia de conflictos y en la que se buscaría ir determinando una serie de consideraciones para el mejoramiento y el progreso social. En cambio, como su mismo nombre lo dice, una paz negativa que tendría la implicación de esa ausencia de conflictos, esa ausencia de guerra, esta cuestión que tendría que ver con la no violencia, pero que al final nos va a confluir en un modo de actuar
y un modo de ir nosotros ir relacionando. Sería importante aquí determinándolo, maestra, panel de lujo que tenemos el día de hoy, pues ir viendo que la paz como tal, pues va a abonar en una perspectiva en la que nosotros como seres sociales, como seres que nos interrelacionamos constantemente, pues obviamente de aquí se pueden generar una serie de conflictos. Y entonces la paz, de una manera muy general, también buscaría la relación armoniosa entre las personas. Obviamente esto no se logra y al hablar de la paz, pues evidentemente tenemos que hablar de un contexto internacional, de un contexto nacional, inclusive ya referir a otros tipos de paz, ¿no? Una paz en un sentido general, como les decía, o incluso también una paz en un sentido más intrapersonal. Por ejemplo, referirnos a conceptos como de bienestar, felicidad, de tranquilidad. Yo podría hacer referencia en este momento y una cosa que me gusta mucho referirle a los alumnos en clase. ¿Ustedes son felices? Y entonces aquí podríamos ir pensando una serie de elementos, porque si yo en este momento, a todas las personas que amablemente nos ven desde Facebook y de todos lados, en esta perspectiva, si yo preguntara a ustedes qué es la paz, estoy seguro que ustedes me empezarían a dar una serie de conceptos, una serie de aproximaciones que justo tendríamos que atender esa situación o este concepto de ideal. Posiblemente a la paz como tal, en esa idea de bienestar, de felicidad, muchos de nosotros la hemos alcanzado y posiblemente me referiría a ese estado de tranquilidad. ¿Cuántas veces de nosotros no hemos tenido esa sensación de paz que justamente atenderíamos a ello? Para no hacer más largo esto, nada más me gustaría referir un poco sobre la paz. La paz es un concepto sumamente estudiado, un contexto muy largo, pero lo podemos tener, como hacía referencia, desde distintos contextos. Y uno de los contextos yo creo que es sumamente importante desde la perspectiva de los derechos humanos, que pues el mundo atravesó uno de los más grandes conflictos que ha tenido la humanidad, y me refiero a la Segunda Guerra Mundial, en la que dejó una devastación total, no solo en los estados que participaron en esta guerra, sino en el mundo en general. Se generó una nueva perspectiva y a partir de aquí se genera una serie de instrumentaciones jurídicas a nivel internacional, pues que permiten ir dando los derroteros, los lineamientos para poder establecer estas directrices de la paz. De inicio podríamos decir que la paz en un instrumento internacional lo podemos ir viendo desde la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, así como en otros instrumentos, principalmente en materia de derechos humanos o desde la perspectiva en esa categorización de generaciones, una tercera generación como derechos de solidaridad dentro de los pactos internacionales, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Entonces, maestros, desde inicio podemos ir viendo que la paz es algo que prácticamente es inherente al ser humano, al igual que el conflicto. Entonces, aquí podemos ir aterrizando como primer concepto la paz. Aquí sería importante también determinar que el conversatorio tiene que ver con un término ya más elaborado, que es la cultura de la paz. Entonces, al respecto, eso podría decir sobre la paz. Queridos maestros, maestras, abonar algo más sobre la cultura de la paz. Bueno, en esta perspectiva, maestra Diana, para aterrizar un poco y dejarle un poco más de perspectiva en cuanto a ello, ¿qué entenderíamos? O sea, sería otra pregunta, ¿en qué entenderíamos por la cultura de la paz? La cultura de la paz es una serie de actitudes, de comportamientos, y vean lo que estoy diciendo, de actitudes, de valores, de comportamientos, que justamente van a incidir en dos perspectivas. La primera va a ser rechazar la violencia, erradicar la violencia, uno de los más males de la humanidad, y como segundo punto, la solución pacífica de los conflictos. ¿Cómo vamos a solucionar pacíficamente los conflictos? Bueno, los estados, los gobiernos, las sociedades, incluso de las familias, las mismas personas, pues han aterrizado a través de una serie de herramientas. Y aquí es donde entran estos mecanismos alternos. De inicio, desde manera internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, ya estableciendo la paz y posteriormente como un año significativo
en la declaración, dejen darles el nombre correcto, pero es la Declaración sobre la Paz en la Mente de los Hombres de 1989, se utiliza por primera vez el término y el concepto de cultura de la paz. Este concepto en el que va a aterrizar, como había referido, dos cuestiones: resolver los conflictos, pero a través de mecanismos pacíficos, y la erradicación de la violencia. Dentro de los instrumentos más importantes que han hecho referencia para la solución de estos conflictos, cuando hablamos en materia de conflictos, obviamente nos referimos a un conflicto general, un conflicto interpersonal, intragrupal, entre naciones, nos va a dar un derrotero distinto. Entonces, dentro de los mecanismos más utilizados ha sido la negociación, la mediación, la conciliación, los buenos oficios, incluso en materia internacional la diplomacia, que lo que busca es tratar de arreglar, de acordar, de dialogar, que ese conflicto no escale a niveles de violencia, que sería como dentro de los más malos. Como les hacía referencia, yo creo que sería importante ir determinando que más que ir dando una serie de datos que son importantes, sería importante generar un poco de un ejercicio de concientización del por qué llevar una cultura de la paz, y a partir de ahí, pues nosotros cómo nos vamos desenvolviendo, porque como hacía referencia, la paz pues tiene que ver prácticamente con cada uno de nosotros, como seres sociales, como seres que nos interrelacionamos en distintos ámbitos, desde la familia, en la escuela, en el trabajo, o ya en un grupo comunitario, pues obviamente siempre van a existir estas interrelaciones. A partir de ahí, pues cuando hablamos de cultura de la paz, tiene que haber también un punto muy importante, que esto se lo he escuchado muchas veces, tanto a la maestra como a una serie de catedráticos, que es sobre la cuestión de la educación para la paz. Y aquí me gustaría referir a algo que siempre nos establece el director de la facultad, en el tenor de lo que hacían referencia a los queridos maestros. ¿Cómo vamos a enseñar a las nuevas generaciones de juristas? Cuando hablamos de la enseñanza del derecho, yo creo que por antonomasia siempre se nos ha enseñado con una actitud combativa, y esto no solo en México. Yo creo que prácticamente la forma de la enseñanza del derecho ha sido así, en la que se nos enseñan a tener una actitud combativa, forma litigante, en la que la disputa se va a resolver ante un tribunal, es decir, el acceso a la justicia, como también ese derecho humano. Entonces, esta parte de la cultura de la paz y educación para la paz, pues implica de cierta manera pasar de una cultura de la confrontación a una cultura de la colaboración. Dentro de los temas, estoy cierto que en algún momento se tocará un tema más relevante, pero ¿cómo puede colapsarse un sistema de justicia? Este año de pandemia, estuvimos a prueba como de cierta manera, un colapso en el sistema de justicia, y ante ello, pues tenemos que encontrar las mejores posibilidades para que se vaya desarrollando pues este acceso a la justicia y de cierta manera una relación armónica entre las personas. Aquí hay uno importante que a mí me gustaría como importante señalar respecto de la educación. Creo que el punto importante es en esta educación, justamente como este matiz, este momento inicial para poder empezar a construir todo. No solo construir ya lo que, cosas venideras, sino reconstruir lo que ya está de cierta manera determinado. Porque como hacía referencia, nosotros al ser seres sociales, pues obviamente nuestro primer grupo societario es la familia, y como tal, muchas veces dice, o como se llega a decir, se aprende todo desde casa, desde la familia. Y entonces esto, de cierta manera, pues es una representatividad de lo que va a suceder en la sociedad. Entonces, si nosotros empezamos, como hacía referencia, un poco a reflexionar, a criticar, de cierta manera a concientizar sobre todo lo que implicaría la paz, pues yo creo que estaríamos en un punto importante, primero, para seguir estos dos puntos importantes. El primero, que sería la erradicación de la violencia que es uno de los temas sumamente complejos, no solo en México, sino en el mundo. Y segundo, la forma de nosotros poder solucionar los conflictos. Y entonces yo pondría sobre la mesa para, no sé qué opinen los demás panelistas, hablar sobre cómo llegaríamos a esa cultura de la paz, cómo lograrlo, que incluso yo creo que la maestra Amada haría referencia ya como
iríamos trabajando de cierta manera con un mecanismo en específico, la mediación, y cómo pasar de esa cultura de la confrontación a una cultura de la colaboración. Entonces, maestra, podría decir en esta perspectiva algo sobre la cultura de la paz, educación para la paz, pero no me quiero extender en el tema, entonces muchas gracias. No, maestro, al contrario, muchísimas gracias. Pues en realidad yo considero que es muy importante el que en este momento nos demos cuenta de cómo está nuestra sociedad, que veamos todos alrededor, que veamos noticias, que veamos nuestro entorno, incluso nuestro entorno familiar, porque yo creo que, siguiendo las palabras de mi querido maestro Tomás Caparroso, que tanto nos habla de esa cultura de la paz en la familia, ¿no? De esa mediación en la familia, tendríamos que empezar por ahí, por ver cómo está nuestra familia. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Tendríamos que empezar a construir esa cultura de la paz desde la familia. Es muy importante que retomemos esos valores, que retomemos esas bases de esa fraternidad, de ese amor que debe de existir en las familias, de ese respeto, de esa valoración que debe de haber entre cada uno de sus miembros, ¿sí? Para efecto de poder retomar esta cuestión de la cultura de la paz, porque en realidad en este momento, más que en cualquier otro, necesitamos, y voy a parafrasear una vez más a este autor, Said Bajajín, del que ya les había hablado hace un momento, que nos dice que en la actualidad necesitamos una educación para la paz, que promueva no solo lo material. Perdón, cuando hablamos de una cuestión material, y esta es una llamada de atención para todos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en los jueves de Derecho Civil, que traemos arrendamiento y traemos N número de cosas, todo el mundo está ahí. Pero si vamos a hablar de algo distinto, todo el mundo dice que flojera, qué rollo. No, qué rollo. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que está bien lo material, que está bien lo técnico, pero tenemos que retomar esa parte humana que todos tenemos para poder reconstruir a esta sociedad. Y esta reconstrucción se va a dar mediante la educación para la paz, que resulta ser muy importante. Y dentro de esa cultura de la paz, obviamente, pues tendríamos que empezar a buscar mecanismos alternos de solución de conflictos ante ese colapso de la justicia. Todos queremos justicia. Pues yo creo que nosotros mismos tendríamos que tomar nuestra vida en nuestras manos, dejar de ser meros espectadores, como dice este autor que estoy citando, para convertirnos ya en actores, ¿sí? Y que podamos resolver por medio de la palabra, que podamos resolver por medio de nuestros sentimientos, de nuestra inteligencia, aquellos conflictos que nos están haciendo la vida pesada. Y vuelvo a comenzar, tendríamos que comenzar en la familia y después un segundo entorno que sería en nuestras escuelas, en donde se nos termina de educar. En estas condiciones, mi querida maestra Diana Campos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería esa relación entre la cultura de la paz, la mediación y esos mecanismos alternos de solución de conflictos que se están enseñando ya en nuestra Facultad de Derecho? Muchas gracias. Creo que la perdimos por un momento, pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta. Creo que ya está aquí de nuevo, querida maestra. Sí, ya regreso. Maestra, si en lo que se incorpora la maestra Diana, me gustaría nada más comentar algo. Claro, adelante. Claro, bueno, en cuanto a ello, ahora que usted hacía referencia sobre la educación, educar para la paz, yo creo que aquí es importante, y esto lo tomo desde una perspectiva personal, porque
hice mi tesis de la Cierren, especialidad. por favor. Perdón, ya estoy aquí. Perdón, maestra, les comentaba nada más rápidamente sobre la cuestión de la educación, que justamente creo que es un elemento bien importante en cuanto a ello para poder determinarlo. Y nada más quería como dar datos respecto a la educación para la paz. Dentro del contexto de educación, se habla de distintos tipos de educación, de una educación formal, de una educación informal y finalmente de una educación no formal. La educación formal, la que se aplica, la que se realiza en los centros educativos. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, cada una de las facultades de la universidad. La educación no formal, la que se estaría estableciendo como en tipos conversatorios, en tipos de conferencias, es decir, que no implica sí implica un rigor académico, pero no implica de cierta manera una certificación como tal. Y finalmente, yo creo que dentro de la educación informal, que es la que se va estableciendo, como bien lo decía usted, en esos grupos societarios, y nuestro primer grupo societario es la familia, el contexto que nosotros podemos vivir en la escuela, las experiencias, porque una cosa sería lo que nosotros podemos vivir dentro de las aulas, pero también lo que podemos vivir nosotros fuera de las aulas. Entonces yo creo que es un elemento muy importante en la determinación y el establecimiento de la cultura de la paz. Muchas gracias. Ahora sí, maestra Diana. Gracias. Una disculpa, dicen que las redes sociales no tienen palabra de honor. Maestra amada, muchas gracias. La pregunta que me hace sobre la relación entre la cultura de la paz, la mediación y los mecanismos alternos de solución de controversias, considero que la mediación es un elemento vital para la edificación de una verdadera cultura de la paz. Si lo que buscamos es crear un estado de paz, debemos contar con condiciones de justicia, con condiciones de equidad, y para ello es necesario una justicia que utilice la mediación, que utilice los mecanismos alternos como medios prioritarios, y por supuesto un gobierno que los fomente. Y por otro lado, una ciudadanía que esté educada en estas competencias de diálogo, de empatía, de cooperación, de construcción de acuerdos. La propuesta que a mí me parece maravillosa y muy valiosa ahora de la Facultad de Derecho, de la dirección de la Facultad de Derecho, es llegar a una cultura de la paz a través de la mediación, a través de los mecanismos alternos de solución de controversias como herramientas que nos pueden llevar a formar profesionistas en derecho mucho más humanos, mucho más solidarios y, como usted bien lo decía, maestra, y si me permite parafrasearla, personas más conscientes del entorno. Ese es el tipo de profesionistas. Necesitamos en este momento, necesitamos escucharnos, necesitamos mirarnos, necesitamos respetarnos. Son tiempos de acabar con los altercados, de acabar con las confrontaciones. Si bien hay como el replanteo de que la esencia del conflicto es algo natural al desarrollo del ser humano, que el conflicto incluso hay autores que dicen que es una oportunidad. También es cierto y no podemos perder de vista que el conflicto es sombra, es odio, puede ser frustración, es un peligro y nos puede poner en riesgo a todos. Entonces, esa es la propuesta, maestra, una cultura de la paz a través de los mecanismos alternos y de la mediación. Maestra, hay una pregunta adicional. Estos medios alternativos de solución de conflictos o mecanismos alternos de solución de conflictos, como también se les conoce, y la mediación, ¿es algo nuevo? No, maestra, la mediación no es algo nuevo. No es fácil en realidad vislumbrar en qué momento histórico nace o aparece la mediación. Desde la antigüedad, los primeros grupos que empiezan a formar las primeras sociedades
comienzan a resolver sus conflictos cotidianos de una forma pacífica a través de terceras personas ajenas a estos conflictos. Hay autores que dicen que la mediación nace en Mesopotamia hace 4000 años, otros autores que dicen que nace en China hace 2000 años. Entonces, pues ya son figuras pues de muchos años atrás, maestra. Gracias. Yo tengo una pregunta para mi querido maestro, porque déjenme decirles que quien me recibió en esta Facultad de Derecho fue mi querido maestro Óscar Vázquez del Mercado, y es para mí un placer estar en este momento compartiendo esta posibilidad de este proyecto. Maestro querido, dígame usted que está tan cercano, considerando su trabajo en el bufete jurídico, a esta impartición de justicia, ¿cómo accesar a la justicia en este momento? Y hablo de este momento tan penoso de pandemia, en donde obviamente nosotros quisiéramos que nuestros jueces fueran más allá de simples seres humanos y que hicieran más allá de lo que pueden hacer por tratar de sacar adelante todos los asuntos que se ponen de su conocimiento, ¿sí? Existen otros medios para tratar de hacer justicia, de encontrar la justicia que no sea por medio de las controversias. Tenemos apagado el micrófono, doctor. En efecto, la justicia tradicional en México, el Poder Judicial, se ha visto rebasado en el trabajo que tiene. Mucho antes de la pandemia, durante la pandemia que hemos tenido mucho tiempo cerrado el acceso a la justicia. Y en la actualidad pues, lo tenemos muy limitado. Nos permite pensar que estos medios alternativos, de los cuales yo soy un amplio partícipe, y me gusta mucho, ¿por qué? Porque confío en ellos. Esos medios alternativos nos pueden servir para cumplir con una finalidad que nos lleva a resolver pacíficamente un conflicto entre personas sin tener que llegar a un momento en el que un tercero tenga que resolver nuestro asunto. Los medios alternativos pueden ser de dos tipos. La mayoría son preventivos, como es la mediación, como es la conciliación, los buenos oficios. Y hay otro que es resolutivo, que son los arbitrarios. En este caso hablamos de la mediación, como un medio en el cual una persona con una capacidad para poder mediar, no lo indica, entre dos personas que tienen un conflicto, que muchas veces ese conflicto se deriva no propiamente de obtener una ventaja de uno al otro, de no obtener o pensar en un incumplimiento, sino simple y sencillamente cada uno está planteando su forma de ver una realidad. Y esa realidad, ese intermediario, ese mediador, nos ayuda a llegar a esos puntos. La facultad, creo que va a ser más adelante este tema. La idea es crear una conciencia que antes de llegar a un pleito, poder mediar en eso. Hay un refrán que creo que viene desde muchos años atrás, que dice, en muchas ocasiones más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, la mediación va a llegar a un arreglo. No es un pleito, es tratar de congeniar ideas de quienes participan en ello. Ese sería un concepto. Muchas gracias, maestro. Pues de hecho, yo creo que
el hecho de que dentro de la facultad comencemos ya a estudiar más a fondo estos medios alternativos de solución de conflictos que todos nuestros alumnos conocen ya como los MASC, ¿sí? Pues es importante para nosotros, no solamente para la facultad, porque aquí estamos formando abogados con otro tipo de conciencia, podemos llamarlo así. Nosotros queremos pasar, y esto lo vamos a ver en un momento más, queremos pasar de esos abogados, como les decía, de esos abogados pleitistas, ¿sí? Que hacen largos los procedimientos, ¿sí? A esos abogados conscientes, sobre todo en materia familiar, y ahorita le voy a dar el uso de la palabra a nuestro querido maestro Tomás Caparroso, ¿sí? A esos abogados que están conscientes que lo que sus clientes necesitan, y cuando hablo de sus clientes, hablo de su cliente, de los niños, ¿sí? Sobre todo, y de la otra parte, por ejemplo, en materia familiar, cuando yo peleo, la familia siempre pierde, ¿sí? Cuando yo no protejo niños, la familia siempre pierde. Si nosotros enseñamos a esas partes a que negocien más que pelear, ¿sí? Estaremos rehaciendo familias, que esa es una función muy importante. Nuestra sociedad está mal porque las familias están mal, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería, mi querido maestro Tomás Caparroso, cuál sería ese medio para rehacer familias dentro de lo que hemos denominado cultura de la paz? Gracias. Acabas de mencionar, y ciertamente en este semestre el maestro Ricardo Rojas, el secretario general de la Facultad de Derecho, nos mandó una carta a todos los maestros de la Facultad de Derecho, donde nos remarcaba la importancia de que nos diéramos cuenta de que los estudiantes de la Facultad de Derecho eran abogados, pero ante todo eran ciudadanos, y que tendríamos que ser respetuosos de todo lo que significa el marco legal en el que vivimos circunscriptos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Ricardo Rojas nos dice esto, y el director de la Facultad de Derecho lo reitera en la apertura de clases, el doctor Contreras Bustamante, es de que entiendan los estudiantes de la facultad, y lo digo por si nos están escuchando, de que a nosotros no nos interesa que sean muy buenos abogados. Nos interesa que sean muy buenos abogados porque somos la mejor facultad de Derecho en el mundo, y no me queda duda por el tamaño de la misma, más de 16,000 alumnos, más de 1,500 maestros. Es una facultad donde lo que digamos nosotros se va a repercutir en toda la sociedad mexicana. Yo fui formado, como lo dije, en una generación distinta, pero cuando cambiamos a este medio de medios alternativos y en este tiempo, nos hemos venido a dar cuenta en materia familiar, regresemos a la familia, los conflictos tan grandes que se han creado desde que la familia se tuvo que encerrar y vivir como familia en su casa, convivir y compartir ya nada más los puros medios. Estoy hablando, como sucedió sin querer a Diana, de que las redes no tienen palabra de honor. Pues sí, cierto, sucede que en el momento en que quieres tú entrar yo estaba teniendo problemas hace rato también para entrar, pero nos hemos regresado a una sociedad donde gracias a estos medios nos podemos seguir comunicando, pero también podemos compartir y tener empatía con nuestra familia, que de repente dicen, es que yo tengo que una conferencia, no es que yo tengo que hacer esto. Esa empatía que empieza en la casa, de verdad, hoy más que nunca la necesitamos. Ese respeto a las personas, a los derechos humanos de cada uno de nosotros. Ayer, sin ver muy lejos, vi a una niña que tuvo que demandar al gobierno para que le pudieran poner una vacuna. Esto habla de que nuestra sociedad sigue inmersa en muchos actos de demandas y contestación de demandas, cuando deberíamos estar cada día más cercanos, y más en materia de salud, más ser más empáticos, más
colaboradores en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y ahí por ahí mencionaron una palabra que es escuchar. Escuchar a la gente es muy importante. En una familia tienes que escuchar a todos. ¿Qué tienes que escuchar? Porque ahora la familia se organiza toda y dice, yo necesito tomar clase a las 7, yo necesito hacer un trabajo a las 10, yo necesito compartir. Pareciera mentira, pero si tú en tu casa no empiezas a mediar, a ser empático, a ayudarte con la familia y respetar los derechos humanos de la gente que convive contigo, que vive muchísima gente alrededor tuyo. Esa gente que vive alrededor tuyo es ahora, pareciera increíble, pero es con la que más convives. Respetarnos con nuestro famoso cubrebocas, que lo traje hoy, porque ya hoy este signo de empatía y de respeto. De ese tamaño hemos llegado y seguramente vamos a llegar. En una familia debes de convivir y decirle a todo el mundo, me ha pasado, que te dicen, yo no me quiero vacunar porque no creo. Tienes que ser empático y convencerlo que es por el bien de la sociedad. En este derecho a la salud, pues tenemos que ser todos empáticos. Entonces, yo creo que estamos viviendo, como decía bien mis dos compañeros que me antecedieron y Oscar, que la facultad está viviendo un momento donde la mediación es importantísima y tenemos que transmitirla como una necesidad de cariño, de respeto, y hago los brazos y las manos así, porque eso es lo que tenemos que sentir entre todos, transmitirnos respeto, cariño, empatía, manos cercanas, corazones abiertos, mentes abiertas, más cuando no se tiene pelo es más fácil, pero eso tenemos que hacer, ser muy empáticos para que podamos sentir que acercarnos a todo mundo. La gente está ávida de escuchar que alguien le tome atención y que le diga, fíjese que yo tengo este pequeño, y a veces son pequeños mínimos problemas. Y evitar llegar a los ríos de los asuntos legales, llevarlos por el lado de la mediación. Por eso es tan importante esta conferencia de hoy, por eso es tan importante que estemos para que los estudiantes de la facultad vean que es más fácil mediar que demandar, que pelearse y buscar alrededor de ellos, y eso es lo que quiero, los derechos humanos, lo mencionó Giovanni, es muy importante, respetar la diversidad y respetar a todos en nuestro entorno. Es por ahí donde yo creo que el director ha insistido tanto, Ricardo, Oscar, que es un gran doctor en derecho, autor de muchos libros, tú, Amada, y qué decir de los que están conmigo, a Diana Gabriela, que conoce también la mediación. Con ellos estuve 3 semestres. Te voy a decir que lo único que yo cambié mucho, mi forma de ser, después de que estudié con mis compañeros. Y la frase que uso ahora mucho y que la voy a decir para terminar, que me la enseñó mi querido maestro Otón Fernández Pérez del Castillo, que decía, si te parece. Es mejor decir si te parece a decir pero. No, decir si te parece, y así lo digo. Gracias. No, al contrario, mi querido maestro, muchísimas gracias. Pues yo creo que a final de cuentas tendríamos que optar por esa cultura de la paz. Y ya hablando de abogados, mi querida maestra Diana Campos, hablando de abogadas, de abogados, ¿cuál sería la visión que tendríamos que tener como profesionistas del derecho respecto de esta nueva cultura de la paz? Vamos a seguir peleando. Maestra, pues como usted lo decía hace unos momentos, como lo decía nuestros grandes maestros que nos acompañan, pues ya dejar atrás esta postura de abogados y abogadas pleitistas. Me parece que la visión y la grandeza de miras
de la actual dirección de la Facultad de Derecho, es esta percepción que ha tenido a la necesidad de un cambio cultural que hoy exige la sociedad a las abogadas y a los abogados. Fundamentalmente es un cambio moral, son otros los requerimientos. Desde el momento en que la dirección de la facultad introduce los mecanismos alternos en la licenciatura como una materia obligatoria, la especialidad en la que menciona Tomás que tuvimos pues la enorme fortuna de compartir 3 semestres, el posgrado de mediación y mecanismos alternos. Todo esto apunta a una educación muchísimo más integral para las alumnas y los alumnos de la Escuela de Derecho de la UNAM. Es el hecho de que adquieran conocimientos y aptitudes, sí para ganarse la vida, pero también principios y valores para la formación de una cultura de la paz, maestra, que moldee el carácter, que moldee la voluntad de las personas. En este proceso, pues los beneficiados somos todos, son los alumnos, la universidad, las familias, como bien lo dicen. Es un beneficio para todas las personas, es un crecimiento personal, incluso si me lo permiten mencionar. La mediación, los mecanismos alternos nos pueden dar un crecimiento a las personas. Desde el momento en que la persona, a través de la mediación o de los mecanismos alternos, enfrenta su conflicto y no le deja la resolución a un juez, está creciendo esa persona, maestra, está teniendo muchísimo más responsabilidad con ella misma, con su familia, con la sociedad. Esta también es fomento de cultura de la paz. Esto también es fomentar una paz social, que cada quien se haga responsable de sus conflictos. Escuché una frase que es más grave robarle a alguien su conflicto que robarle dinero, porque le estamos robando a la persona su autosuficiencia, que es muchísimo más importante en muchas ocasiones que el dinero. Entonces, me parece que la altura de miras, que la propuesta de la facultad, pues es el mejor de los caminos hacia la cultura de la paz, maestra. Ahora, hablando de esa transformación, porque nosotros ya hablamos de esa transformación en las familias, que es tan importante, pero una segunda familia para todos nuestros alumnos es esta Facultad de Derecho. Doctor Óscar Vázquez del Mercado, como para efecto de poder cerrar este programa que vamos a hacer en este momento, una serie de reflexiones. ¿Cuál es la propuesta de la Facultad de Derecho para poder entrar a esta cultura de la paz? Su micrófono, maestro. Perdón. Perdón, Gracias. mi micrófono. Dentro de las actividades, de las ofertas que tiene facultad, una de ellas es, dentro de las áreas públicas, la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos y el bufete jurídico, es crear ese centro de mediación que va a abarcar una serie de áreas, partiendo, en primer lugar, un centro de mediación escolar, llamémoslo así. Un centro de mediación que el maestro Tomás Caparroso, junto con Diana, junto con Giovanni, han instrumentado para poderlo formar en la facultad. A mí, en lo personal, me corresponde, siendo coordinador del bufete jurídico, y damos asesoría, y en lo que permite poder patrocinar algunos asuntos de carácter pleito, de que es el tema que hemos hablado. Lo que buscamos es esta cultura de la paz. Una cultura la cual tengamos esa mediación, ya lo mencionaba Diana, que no se pierda la posibilidad de una dignidad por parte de quienes pagan. En un pleito, en la justicia tradicional, generalmente alguien gana
que alguien pierda. En los medios alternativos, sobre todo aquellos en los que no hay un tercero que resuelve, como es el arbitraje, no la mediación, mediador lo que va a buscar es el ganar, causar el menor daño posible, darle lo mejor a quienes participan en esa mediación. Eso será lo que busque este centro de mediación, y yo quisiera cederle en este momento, si me lo permite, el uso de la palabra a mi querido amigo don Tomás Caparroso, quien es el artífice, junto con Diana y junto con Giovanni, de este centro de mediación. Gracias, Oscar, pero mira, yo creo que sin tu asesoría y sin la benevolencia y el tiempo de la maestra y doctora querida, amada, ahora sí que como lo dice su nombre lo lleva, hemos estado tratando de buscar con el señor director, con el doctor Contreras, con el señor secretario general, con el maestro Rojas, y con tu asesoría tan importante, buscar el camino para que este centro pueda arrancar, que está de hecho ya ahí, que físicamente existe, pero que no podemos todavía ponernos físicamente, porque todos tenemos este problema en la UNAM, no somos los únicos, pero sí estamos de alguna forma tratando que con estas conferencias de cultura de la paz se enteren en la facultad de que ya estamos en un centro de mediación que concuerda con los principios del nuevo plan de estudios, pero que sobre todas las cosas queremos que los estudiantes en la facultad vayan, pues para que sepan que existe la mediación, que deben de buscar la mediación como forma de vida, que existen mejor manos juntas que manos separadas, que es más importante con las manos unidas, sentirnos parte de la facultad, unidos todos como hoy. De un lado está Amada y del otro lado estás tú, y en el centro están estos dos grandes jóvenes que son mis compañeros de generación, quienes lo van a llevar, y que el señor director, bueno, ha hablado con nosotros, pero sobre todas las cosas es con la unidad que vamos a lograr que esto funcione. Que este centro de mediación sirva para juntar a las manos, para centrar a las gentes de que todo se hace si estamos unidos, si estamos comprometidos y sin pelearnos, unidos, no con los puños, sino unidos las manos para abrazarnos y encontrar una salida. Esta es la idea del centro. Y siempre con tu asesoría y con la de la maestra queridísima Amada, que ya con su nombre dice que la queremos mucho, pero que nos sintamos todos juntos, unidos alrededor de un centro de mediación que sea eso, de mediación. Esa es la idea. Y sobre todo, jóvenes alumnos, y esto es para ustedes, lo estamos haciendo por ustedes. Digo, yo aplaudo nada más. Desde luego que habría que agradecerle a nuestro querido maestro Otón Pérez Fernández del Castillo, quien está haciendo posible, nos dio el lugar físico, la facultad nos dio el lugar físico, y nuestro querido maestro Otón Pérez Fernández del Castillo nos ha dado ese mobiliario, nos ha puesto ya este centro de mediación que queremos echar a andar para que ustedes ya no solamente hablen de esos mecanismos alternos de solución de conflictos, sino que los vivan a cabalidad, que se den cuenta que resolver los problemas, y por eso es que interfiero quizá yo un poquito en esto, tratar de arreglar los problemas que los aquejan, llegando a la Secretaría de Vinculación e incluso llegando al Tribunal Universitario, quizá no sea el medio. Tendríamos que comenzar a hablar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de darnos cuenta que somos distintos, pero a la vez iguales, porque todos queremos lo mismo. Queremos el bienestar de nosotros en lo personal, de nuestras familias y de nuestra sociedad. Y que sería un gran orgullo para nosotros
que ya no solamente tengan ese conocimiento de esa mediación, sino que la vivan y se den cuenta que pueden llegar a ser, como lo decía hace un momento, pacífilos, amantes de la paz, que esto es lo más importante. Maestro Giovanni Saucedo, ¿algo que agregar para cerrar? Muchas gracias, concuerdo con todo lo que ya se ha establecido previamente. Nada más como reflexión final, me gustaría decir que todos somos responsables de la cultura de la paz y al ser responsables, pues obviamente, mientras más estemos empoderados, estemos más informados, diría, la información es poder y siguiendo un poco hasta simpáticamente el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que en este momento los paradigmas son posiblemente difíciles de cambiar, sin embargo, esto es paso a paso. La mediación yo creo que es un gran mecanismo que va a permitir empoderar a las personas, hacerlas responsables de sus propios conflictos y como bien decía el doctor Vázquez del Mercado, dejar como esta parte de que uno gane, otro pierda, sino que al final, como dirían, incluso parafraseando al doctor Otón, hacer el pastel un poco más grande en el que todos tengamos esa actitud mediadora de ganar, ganar, y en la que veamos también el conflicto como esa oportunidad de resolverlo de la mejor forma, no dejando escalar hasta puntos de violencia. Y finalmente, pues esto a partir de la construcción de acuerdos, en la que nosotros también aprendamos a establecer una mejor comunicación y que al final, pues esto nos lleve, ahora sí, en un concepto muy general, a establecer esa cultura de la paz. Que esa cultura de la paz no implique solo un ideal, sino que se vaya haciendo de una manera más práctica. Esto nada más también para concluir, diría que como tal el acceso a la justicia, pues le vendría de muy buena forma, porque podemos decir que en el mundo siempre va a haber injusticias y para ello va a estar la justicia. Sin embargo, hay asuntos que posiblemente no tengan, no quiero decir que no sean importantes todos los asuntos, sin embargo, habrá asuntos que como ya se ha manifestado en este conversatorio, pues habrá una forma más sencilla de resolver y dejar para la justicia los asuntos verdaderamente trascendentales. Comenzar desde la familia, comenzar nosotros mismos como seres humanos y de cierta manera ir apropiándonos de esta actitud del diálogo, de la empatía, de la colaboración, para al final, pues que sea una representación no solo familiar, sino social, estatal y gubernamental. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Es un honor estar en mi facultad, en mi alma mater, la mejor facultad de Derecho, y reitero el agradecimiento al director, doctor Óscar Vázquez del Mercado, maestro Caparroso, maestra Amada. Muchísimas gracias por todo y un honor también compartir escenario con la maestra Diana. Maestra Diana, para cerrar, alguna reflexión final. Muchas gracias. Hay una frase que me gusta mucho, que me parece muy, muy adecuada, de Juan Pablo II. Dice, el corazón está abierto, el corazón de los jóvenes está abierto a la fraternidad, a la amistad, a la solidaridad. La juventud percibe profundamente los valores de justicia, de la no violencia, de la paz. Este es el momento. El momento en que estamos todos en la Facultad de Derecho, en que tenemos este gran honor de formar parte de la mejor escuela del país de Derecho. Este es el momento para que también las familias, como también lo empieza ahora a propiciar desde la dirección de la Facultad de Derecho, las familias sean parte de la educación de estos jóvenes también en la universidad, que los padres de familia también tengan esta parte de esta tarea trascendental de sumarse a la educación universitaria pues de las jóvenes y de los jóvenes. La mediación, los mecanismos alternos son un vehículo para nuestra comunidad universitaria, para nuestra sociedad mexicana, para las familias. Y solo cerrar con una frase muy, muy corta que leí. Dice, de donde hay mediación, donde hay mecanismos alternos, no hay violencia.
y de verdad la creo. No hay violencia, puede haber diálogo, puede haber ideas, puede haber reflexiones, puede haber ayuda mutua, negociación. No hay violencia. Gracias, maestra, y gracias al maestro Vázquez del Mercado por su amable presentación, a mi compañero y amigo Tomás Caparroso, a Giovanni, maestra, usted por la cordialidad y la confianza con la que nos permite también acercarnos y coincidir. Gracias. Gracias a usted, maestra. Mi querido maestro Óscar Vázquez del Mercado, ¿alguna reflexión final, por favor? Maestro querido, me sigue enseñando cada día. Simple y sencillamente reiterar ese impulso que nuestro director, el doctor Raúl Contreras, al momento de modificar, de adecuar un plan de estudios a una realidad, y que esa realidad, entre otras de las cosas, busca no hacer abogados pleitistas, sino abogados conciliadores, abogados estudiosos, juristas, y una parte de ello es esta nueva materia, la de medios alternativos de solución de conflictos. Y uno de esos medios alternativos, la mediación. Esa mediación que nos servirá precisamente para evitar violencia, lo decía Diana, para evitar conflicto y simple y sencillamente llegar a acuerdos. Los acuerdos se dan en todos los niveles, acuerdos políticos, acuerdos económicos, acuerdos sociales. Esta pandemia nos ha llevado a tener conflictos familiares, estudiantiles, laborales, en la calle, y no tenemos por qué llegar a un pleito. Simple y sencillamente que alguien nos ayude. ¿A qué? A conciliar, a llegar a algo que lo tenemos ahí, pero simple y sencillamente alguien que nos permita desarrollarlo. Y ese es un mediador. Pues muchísimas gracias a todos. Yo cerraría diciendo, para que todos lo reflexionemos, yo creo que es mejor cambiar esa forma que tenemos de hacer las cosas como abogados, de utilizar la fuerza bruta, por utilizar la fuerza de las palabras, la fuerza de las ideas y la fuerza de los sentimientos para cambiar a este mundo. Muchísimas gracias a todos. Les auguro mucho éxito en este centro de mediación que estaremos pronto poniendo a disposición, en principio, de todos nuestros alumnos. Muchísimas gracias a todos. Mucho éxito. Gracias. Buena tarde. Un abrazo.